César, te pregunto, ¿qué respaldo han sentido ustedes por parte de la comunidad internacional? Y me refiero a la comunidad de diferentes medios de comunicación de otros países, medios impresos, medios de televisión, medios radiales. ¿Cuál ha sido el respaldo por parte de los colegas en el mundo? Ha sido fundamental, y los colegas en el Ecuador también, ¿no? En el Ecuador e internacionalmente ha sido fundamental en advertir a la comunidad internacional, bueno, también a la nacional obviamente, pero en advertir a la comunidad internacional de lo que está pasando. El respaldo ha sido total y verdaderamente estamos sumamente agradecidos, no solo de los medios, sino también de las ONGs que defienden las libertades fundamentales. También han actuado y gracias a ellas yo creo que la comunidad o la opinión internacional está consciente de lo que está pasando en Ecuador. César, gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24, por estar con América Latina. Obviamente tú eres un protagonista de la noticia hoy en nuestro continente. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con Nicolás Pérez, él también es subdirector de Nuevos Medios del diario ecuatoriano El Universo. Nicolás, muchos en América Latina nos preguntamos qué va a pasar con el diario El Universo, qué va a pasar con este periódico que ha sido pues bandera de la expresión en tu país y en el continente. ¿Qué va a pasar si les obligan a pagar $40 millones? ¿Ustedes tienen el dinero para hacerlo? Mira, no. La respuesta franca, directa es no. No tenemos ese patrimonio. Es decir, lo único que se podría acercar a ese valor serían las acciones de la misma empresa que edita el diario, ¿no? Entonces, pero obviamente no queremos que eso ocurra. Es decir, vamos a intentar vamos a probar todas las avenidas posibles para evitar que eso ocurra. Pero claro, el escenario más fatalista de todo esto sería que nosotros tengamos que prescindir de la propiedad de la empresa, ¿no? Sí, pues Nicolás, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir, como le dije a tu hermano, esta opinión tan importante para América Latina. Muchas gracias, señor. Gracias a ti. Emilio Palacio, ex editor de opinión del diario ecuatoriano El Universo. Emilio, ¿a qué te estás dedicando en ese momento en Estados Unidos? ¿Cuál es tu profesión? Porque pues creo que ya el tema de la opinión de lo que pasa en tu país se ha distanciado un poco. Bueno, lo que ocurre es que yo no tengo permiso legal de residir de manera permanente en Estados Unidos. Debo esperar a que el Estado norteamericano decida si me concede el asilo y en ese caso podré buscar alguna manera de ganarme la vida porque no tengo nada más. Eso obviamente que es muy difícil para alguien que toda su vida vivió de su salario y tiene una familia que sostener. Y yo sé que hay casos de periodistas mucho más duros. En Colombia mismo lo que han vivido los periodistas no se compara con lo que vivimos nosotros. Allá ha habido muertos, allá hay familias que han quedado, niños que han quedado en la orfandad. Seguramente el heroísmo de esos periodistas, de esos colegas, no se compara para nada con lo de nosotros. Pero de todas maneras yo sí quiero apelar al sentimiento de solidaridad de todos los que nos están escuchando, que quizás hayan vivido experiencias como la nuestra o peores incluso que la nuestra, porque acá lo que ocurre es que se está montando un régimen totalitario y ese régimen va a acabar con la libertad de expresión completamente en el Ecuador, de tal manera que a los periodistas solo les quedará dos caminos, o callarse, porque no tendrán otro remedio que hacer, o si quieren decir la verdad, entonces sí, emigrar al exilio o seguir el camino de la destrucción de familias enteras, porque a eso está dispuesto Rafael Correa. Al inicio, cuando nosotros denunciamos al presidente como un dictador, muchos creían que exagerábamos. A medida que van transcurriendo los años, cuando se revelan estas cosas tan monstruosas de que a una jueza la compraron o la quisieron comprar, y diciéndole que el abogado del presidente es el que está redactando la sentencia, entonces estamos viendo que se trata de un hombre que no tiene escrúpulos, y cuando no hay escrúpulos, lo único que podemos es esperar lo peor. Sí, Emilio, te tengo que preguntar, y es una pregunta muy fuerte cuando la hacemos en el gremio de los periodistas, en el gremio de la opinión, pero si pudiéramos retroceder un poco el tiempo y nos ubicáramos en esa columna
que ha desatado todo este episodio que ha lastimado a la prensa internacional y a la prensa de tu país, ¿tú te arrepentirías de algo de lo que escribiste en esa columna? ¿O cambiarías algo de lo que escribiste en la columna? Me han hecho otras veces la pregunta y te la voy a contestar de la misma manera en que lo he venido haciendo. Todos los días hay una hora del día en la que me arrepiento, porque me pregunto si yo tenía derecho, no por mí, sino a mi familia, de llevarla al problema en la que he llevado. Tengo un niño muy pequeño que de la noche a la mañana tuvo que abandonar su escuela, abandonar sus amigos y trasladarse a un país a incorporarse con un idioma distinto y con unas costumbres completamente distintas. Tengo 58 años, yo no tengo propiedades, no tengo bienes. A mi edad va a ser muy difícil conseguir trabajo en un país donde la prensa escrita, lejos de contratar gente, está despidiéndolo. Pero en otra hora del día también, sobre todo al caer el día, la noche, en cambio me hago la siguiente pregunta. Mañana, ¿qué le diré a mis hijos cuando me pregunten, papá, en nuestro país se impuso una dictadura, un sistema totalitario, y nadie dijo nada, o casi nadie? Y tú, que lo dijiste, luego te retractaste, luego te callaste y pediste perdón. Que esa herencia es la que yo le debo dejar a mis hijos. Y cuando pienso en eso, me digo, no me arrepiento y tengo que seguir. Como ser humano muchas veces me quiebro, como ser humano muchas veces digo, ¿para qué? ¿Para qué hice esto? Pero como padre, viendo el futuro de mis hijos, el país que les va a quedar, yo creo, al final pongo en la balanza las dos cosas y saco la conclusión de que no, que quizás esa es la mejor herencia que les puedo dejar, que cuando se trata de la libertad de los seres humanos tienen que rebelarse. En ese caso, entonces, con esas palabras, Emilio, sencillamente el presidente Rafael Correa nunca va a oír de tu boca un arrepentimiento por parte de esa columna de opinión. Lo oirá el día que me quiebre moralmente. Soy un ser humano y no descarto que eso ocurra. Ojalá que eso no suceda. Ojalá que los ecuatorianos y los latinoamericanos seamos lo suficientemente fuertes para impedir que nos quiebren, porque eso es lo que quieren los dictadores, que nos humillemos, que nos rindamos. Ojalá que reunamos entre todos el suficiente valor para que eso no suceda. Sí, Emilio, para concluir nuestra entrevista, ¿tú crees que los periodistas hoy en el continente se están autocensurando? Hay una especie de temor que empieza a atravesar las fronteras por lo que está haciendo el presidente Rafael Correa, demostrando este poder y esta multa excesiva en dinero y lo que ha pasado con el diario El Universo y lo que ha pasado contigo. Hay una autocensura que empieza a sentirse en el continente. Bueno, yo creo que si vamos a hacer un análisis de esa naturaleza, no es solo en el continente, yo creo que es un fenómeno mundial. Es decir, hay hoy en el día en el mundo entero una pelea feroz, muy dura, entre gobiernos de todo tinte ideológico y de todo tinte político, porque aquí no se puede acusar a la izquierda. En Colombia, Uribe también quiso hacer lo mismo, lo que pasa es que no pudo. Sí. En China no digamos, por favor, pero Emilio, los locos que gobiernan Irán. Sí, pero Emilio, justo con lo que pasa, los pueblos justo con lo que pasa con lo que pasó en tu país, con el tema de la sublevación policial, lo que pasó en ese momento de la historia de Ecuador, ¿se va a conocer la verdad o sencillamente hay una autocensura que ya va a dejar el tema como quedó? Bueno, te estaba contestando y diciéndote que todos estos dictadores, gobiernos de izquierda y de derecha, por supuesto que infunden temor entre los periodistas y muchos de ellos se están autocensurando. Eso sin duda. Ahora, lo que ocurre es que también los periodistas pelean, los periodistas defienden su espacio democrático y más que los periodistas lo están haciendo los ciudadanos de la calle. Ellos están empezando, yo creo, a ver que este fenómeno existe en todo el mundo y bueno, es un choque que lo vamos a ver y que yo no me atrevo a vaticinar cuál será el resultado, pero creo que a la larga va a depender de que los ciudadanos hagan en cada país. Emilio Palacio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la noche de NTN24 y por compartir con América Latina y esa teleaudiencia de Estados Unidos sus palabras. Muchas gracias, señor.
A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @ntn24, a Segurizati y NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.